Ancha monasqa wayqipanikuna, ima sumaq kunan p'unchay uyarinakuyninchis. En las últimas semanas hemos hablado varias veces sobre esa ley que ha sido publicada en el Perú por el Congreso el 8 de agosto de este año. Ley de la impunidad, que ha superado a la ley de la impunidad que diera el 95 el ex dictador Fujimori. Prescribe los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Uno de sus autores se llama Fernando Rospigliosi, quien, cuando el arzobispo de Trujillo en el Perú, Miguel Cabrejos, dijo que esa ley atentaba pues contra la justicia, Rospigliosi reaccionó duramente y dijo: los que hablan así son religiosos que no tienen por qué meterse en política. Antes escuchábamos también frases parecidas. Yo recuerdo esta que decía: los curas deben meterse en sus sacristías. O sea, solo orando, celebrando la misa, la realidad para ellos está vedada. ¿Qué es lo que les molesta a estos personajes, a estos gobernantes? Quizá la verdad. Vamos, para entender estas cosas, dividir nuestra conversación en dos partes. Primero, nos preguntaremos qué es la política en general. Y luego, esto ya será para el próximo espacio, nos preguntaremos qué es la política partidaria. ¿Qué es la política? La política es todo lo bueno o malo, pensamientos, leyes, narrativas, planes, acciones, que le sucede a un grupo humano o que hacen diversas poblaciones, diversas gentes en relación a una comunidad, a favor o en contra de una sociedad y de un país. Entonces, como acabo de decir, la política tiene dos dimensiones, dos niveles, dos momentos, dos ejercicios. Empecemos pues a hablar hoy de la política en general. En ese sentido, todos somos políticos y políticas. Nadie se escapa. La política es como el aire. ¿Puedes dejar de respirar? Imposible. La política no es una opción, es una condición. Ya está dada en nuestra naturaleza. Es como el sexo. Nadie dice yo quiero ser gay, yo quiero ser lesbiana o esto o lo otro. Siente en su persona, en su ser, esa condición. Así es la política. Entonces, todos somos políticos y políticas. Nadie puede escoger serlo o no serlo en este primer sentido de la política en general. Y Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, también gracioso filósofo, dijo un día: el hombre es un animal político. Si deja de ser político, se queda solo animal. Todas nuestras palabras, nuestras acciones, tienen una repercusión política, querramos o no querramos. Esa es la realidad de nuestro mundo y de nuestro ser. Pongamos algunos ejemplos. La conquista española en el Perú tuvo gente que estaba feliz, querían que los reyes dominaran nuestra Latinoamérica, nuestra Abya Yala.
veían algo bueno, el dominio de los españoles. Otros veían que ese dominio es injusto, y de hecho era injusto, y contradecían a los españoles que gobernaban. La pregunta es, ¿los primeros, los que apoyaban al rey, eran políticos? Por supuesto. Y los que no apoyaban, los que estaban contra ese sistema, también eran políticos. Quizá los primeros pudieron decir o dijeron a los segundos, ustedes se están metiendo en política porque rechazan al rey. Y algunos eran más atrevidos todavía, decían, y si ustedes rechazan al rey, están rechazando a Dios. O sea, unían, mezclaban, confundían a Dios con el rey. No solo los que critican son políticos, como a veces se nota o quieren dar a entender las personas que gobiernan, molestas por lo que dicen los gobernados o los otros. También los que aceptan lo que se llama en sociología el orden de las cosas, el statu quo, de que quieren que todo sea como siempre ha sido, también ellos son políticos. Y los neutrales y los que se ponen en una posición de decir, yo no sé, yo no estoy ni con uno ni con otro, los neutrales son tremendamente políticos. Y tratándose de religiosos, puede ser de la Iglesia Católica, de otras iglesias o de otras religiones, encontramos, por ejemplo, ya en la lucha por la independencia, siglo XIX, encontramos a un obispo español, obispo de Maynas, selva norte del Perú, llamado Sánchez Rangel. Él estaba a favor del rey y estaba muy molesto de que la gente, la población, ya no quisiera al rey. Y excomulgó a toda la población porque se puso del lado de los patriotas. Este obispo de Maynas era político, por supuesto, y muy político. Tocaba las cosas de la política. Y el obispo del Cusco, al contrario, José Pérez, que apoyó la independencia, ¿era político? Claro, era político porque él tenía su posición política. Y si venimos al 9 de enero del año pasado, aquí en Juliaca, Perú, en que por orden del gobierno se masacró a la gente, cuando la verdad no era necesario, ahí mostraron su poca capacidad y profesionalismo y su mucha rabia. Mataron a 18 personas en una tarde. Algunos estaban en el aeropuerto queriendo ingresar, pero muchos otros estaban en las calles, fueron matados. Bueno, algunos sacerdotes, me incluyo yo, a mucha honra, condenaron esa represión brutal. Y al condenarla, hemos actuado políticamente. ¿Se puede decir que somos políticos? Sí. En el sentido general de la política, por supuesto. Y los que no hablaron, los que se callaron, los que no defendieron a las víctimas, ni hicieron ningún ademán cuando pasaron sus familiares llorando y pidiendo justicia, ellos también actuaron políticamente. Usaron lo que se llama el silencio político. Como les decía, la política es como el aire, hasta tal punto que en estos casos hasta el silencio es político. Y se da, por supuesto, la indiferencia política. Entonces,
Es falso decir, yo no soy político. Eso es, bajo cualquier punto de vista, falso. Si queremos decir una verdad, podremos entonces afirmar de esta manera, yo no soy político partidario. De esto vamos a conversar en nuestro próximo encuentro. Y con esto, amigas y amigos, con el afecto de siempre y deseándoles lo mejor en sus vidas y en su compromiso como humanos, les digo, Hamu Semana Kama y Kisin Kama.